lo que estaba diciendo. Decíamos que hoy vamos a analizar el tema relativo al proceso, la relación jurídico-procesal, las etapas procesales, los sujetos procesales y las partes en el proceso. Primero debemos distinguir la diferencia entre lo que es proceso, procedimiento y juicio. Si bien es cierto, con frecuencia se utilizan las tres expresiones como si fuesen sinónimos, sin embargo estas expresiones han correspondido históricamente a diversas etapas en la evolución del derecho y por lo tanto de la doctrina procesal. Y aunque aparentemente se designan para hablar de un mismo fenómeno, en el devenir histórico, comentábamos, cultural y doctrinal tienen diferentes acepciones. En su origen la palabra juicio proviene del latín judicium, ¿sí?, que originalmente significaba, durante el procedimiento formulario del derecho romano, la segunda etapa del proceso, es decir, solamente comprendía una etapa del proceso, y es donde el juez emitía su sentir a través de la sentencia. El juicio tiene que ver con un razonamiento de carácter lógico jurídico que realizaba el juez para sustentar su sentencia. Entonces, como tal, el juicio solo era una parte. Esto de alguna manera sigue prevaleciendo en el derecho procesal penal, donde incluso dijimos en su momento, el procedimiento es el todo, que inicia con la denuncia, querella o su requisito equivalente, y que culmina con la sentencia firme. Sin embargo, el proceso, comentábamos, inicia con la celebración de la audiencia inicial y culmina con el dictado de la sentencia. Luego entonces la etapa de juicio, como lo vamos a ver más adelante, es donde precisamente se resuelven las cuestiones principales del proceso, es decir, se lleva a cabo el debate entre las partes, se formulan los alegatos de apertura, de clausura y se emite la sentencia. Entonces se fue descomponiendo el uso de la palabra juicio. Posteriormente vamos a tener que en el derecho europeo la palabra judicium no solo comprendió una etapa del proceso, sino todo el proceso. De esta forma, al hablar de judicium o de proceso, se relacionó entonces como el acto en el que intervienen cuando menos tres personas, es decir, un actor, un demandado y el juez, y entonces se habla de la famosa trilogía procesal. En concordancia con lo anterior, a partir del siglo XVI, sobre todo en los países de carácter de Europa Central, y bajo la influencia del derecho canónico, se empezó a sustituir la palabra judicium por processus o proceso, también de origen latino. Y entonces, como les comento, actualmente se utilizan como sinónimos tanto la palabra proceso como juicio. Sin embargo, es importante precisar que para efectos procesales sí debemos distinguir propiamente lo que es el proceso del juicio, porque esto nos puede generar problemas, sobre todo hablando de los juicios en materia de oralidad. Por ejemplo, hablando del procedimiento penal, tenemos la etapa de investigación, la etapa intermedia y la etapa de juicio. Entonces, como ven, el juicio es la última etapa del proceso, ¿sí? Entonces, sin embargo, si nos vamos a la ley de amparo, en este ordenamiento se utilizan de forma sinónima y sin distinción alguna los términos proceso y juicio. Sin embargo, como les comento, en materia procesal penal sí hay una diferencia, y también en materia de todo lo que tenga que ver con el procedimiento oral, civil, mercantil, laboral, hay una audiencia de juicio, entonces, que es la culminación propiamente del proceso. Entonces debemos tener mucho cuidado en no confundir dichos términos. Ahora, en México, entonces, la palabra proceso y juicio comúnmente son utilizadas como sinónimos, así como para hacer referencia
a un conjunto de actos que realizan las partes ante el juzgador y también los actos que llevan a cabo otros sujetos que intervienen en el mismo con la finalidad de lograr la composición o la resolución del litigio por medio de una sentencia. De esta forma, el artículo 170, fracción primera, último párrafo de la ley de amparo, señala que para efectos de la ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y en materia penal inicia con la audiencia inicial ante el juez de control. ¿Esto qué quiere decir entonces? Que el juicio normalmente inicia con la presentación de la demanda y culmina con el dictado de una sentencia, ¿sí? Pero luego entonces, cuando Gabriela lea su Código Nacional de Procedimientos Penales y específicamente en su artículo 211 analice las etapas del procedimiento penal, pues va a llegar a la conclusión de que dicho ordenamiento dice que el procedimiento comprende 3 fases o 3 etapas más bien: la etapa de investigación, la etapa intermedia y la etapa de juicio. Y entonces va a decir: oiga, profe, usted no me dijo que entonces que el juicio iniciaba con la presentación de la demanda, y aquí el código me está diciendo que es la última etapa del proceso penal. Bueno, eso es para efectos de el proceso penal, pero para efectos de la ley de amparo vamos a entender por juicio desde que se lleva a cabo la celebración de la audiencia hasta que se emite una sentencia firme. Entonces, tanto una ley como la otra, vamos a decirlo de alguna manera, se contraponen, ¿sí? Entonces, partiendo de la teoría general del proceso, ya lo vimos, el juicio inicia con la presentación de la demanda, tratándose de juicios civiles, mercantiles, laborales, administrativos, ¿sí? Sin embargo, en materia procesal penal, el juicio es la última audiencia. Sí, incluso algunos dicen la audiencia de juicio oral. No, es la audiencia de juicio propiamente. Ahora, en materia también de oralidad civil pasa algo similar. Entonces todo va a depender de qué tipo de proceso estemos analizando. Si nos vamos al proceso escrito o al juicio escrito, donde se utilizan como sinónimos, vamos a tener que el proceso propiamente inicia con la presentación de la demanda y va a culminar con el dictado de una sentencia. Sin embargo, dentro de lo que son los procesos orales, civiles, mercantiles, laborales, y eso ya se los había comentado, se trató de homologar con el proceso penal. Y entonces vamos a hablar básicamente de 2 audiencias. ¿Se acuerdan? La audiencia inicial o preliminar y la audiencia principal o de juicio, ¿sí? Entonces, aquí ya tenemos otra vez el mismo problema que en materia penal, que el proceso y el juicio como tal no son lo mismo, ¿verdad? El juicio es la última parte propiamente del proceso, es donde se desahogan las pruebas ante el juez, se formulan alegatos y se emite la sentencia. Entonces, esto va a depender de qué tipo de proceso estemos analizando. Ahora, la propia ley de amparo, en el propio artículo 170, pero en su párrafo segundo, me dice lo siguiente. Dice: se entenderán como sentencias definitivas o laudos las que decidan el juicio en lo principal, por resoluciones que pongan fin al juicio las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. De lo anterior se desprende entonces lo que comentaba, que el juicio o proceso en México
se inicia con la presentación de la demanda y culmina con el dictado de la sentencia definitiva que emita el juez para resolver el conflicto que le fue planteado por las partes, o bien con la resolución que da por concluido el juicio sin resolver el asunto principal. Esto se robustece con la siguiente jurisprudencia. Tiene con número de registro 187.247, es de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y lleva por rubro el siguiente, dice: demanda. La resolución que confirma la negativa de un juez federal para conocer de ella y la pone con sus anexos a disposición del actor para que la presente ante el juez que legalmente resulte competente, pone fin al juicio y por lo tanto es reclamable en amparo directo. Y luego la parte que nos interesa es lo siguiente, dice: esta primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que por juicio, para efectos de la procedencia, fíjense bien, dice para efectos de la procedencia del amparo, ¿sí?, debe entenderse el procedimiento contencioso ante un órgano jurisdiccional que inicia con la presentación de la demanda y concluye con la sentencia definitiva o resolución que, sin decidirlo en lo principal, lo da por concluido, impidiendo su prosecución o continuación. En congruencia con lo anterior, la resolución que confirma la negativa de un juez federal para conocer de una demanda de un juicio ordinario civil federal por carecer de competencia territorial para darle trámite y que pone con sus anexos a disposición de la parte actora para que la presente ante el juez que legalmente resulte competente, constituye una resolución que pone fin al juicio, pues sin decidirlo en lo principal lo da por concluido. Entonces, cuando hablemos de los términos juicio y proceso como sinónimos, solamente va a ser en materia de amparo, ¿sí? Pero si hablamos de proceso y juicio, por ejemplo en materia procesal penal, o hablando en materia civil, por ejemplo de juicios de oralidad, ya no se van a utilizar como sinónimos. ¿Por qué? Porque en esos casos, como lo vimos, el proceso sería el todo, ¿verdad? Pero el juicio es la última parte o la última etapa del proceso, y es donde precisamente las partes formulan sus alegatos, ya sea de apertura, de clausura. Se lleva a cabo el debate entre las partes para resolver las cuestiones principales y entonces el juez emite el fallo. Entonces debo tener presente bien cuáles son las reglas que deben seguirse en un juicio, vamos a decir, tradicional o escrito, y cuáles son las reglas que deben observarse dentro de los procesos orales. Ahora, si esto ya se les hace complicado, todavía vamos a tener muchas más complicaciones, porque ya se aprobó, por ejemplo, ahorita una reforma en materia de justicia virtual, ¿sí?, donde obviamente se van a observar otras formas. Entonces ahora tenemos que distinguir entre lo que son los juicios ordinarios, vamos a decir, del sistema tradicional, los juicios orales y ahora los juicios en línea. Es decir, el derecho se vuelve cada vez mucho más complejo. Ahora, para robustecer lo anterior en relación a que en materia procesal penal o en materia de oralidad no es lo mismo proceso que juicio, vámonos al artículo 211 precisamente del Código Nacional de Procedimientos Penales, donde obviamente se nos habla de las etapas del procedimiento penal, obviamente de corte acusatorio y oral, porque acuérdense, también tenemos el procedimiento penal de corte mixto, donde son otras las etapas. Pero vamos a hablar del Código Nacional porque pues es el que entre comillas está vigente. El otro también, pero ya
en casos excepcionales. ¿Qué me dice el Código Nacional de Procedimientos Penales? En relación al proceso y el juicio, vamos a ver. En primera instancia me va a hablar del procedimiento, no del proceso como tal. Dice artículo 211, procedimiento ordinario, etapas del procedimiento. El procedimiento penal comprende las siguientes etapas. Fracción primera, la de investigación, que comprende las siguientes fases. Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente, y concluye cuando el imputado queda a disposición del juez de control para que formule la imputación. Inciso B, investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación. Fracción tercera, la intermedia o de preparación al juicio. Y entonces esto ya me va a causar cortocircuito, porque me va a decir Gabriela, oiga, ¿no me acaba de decir que proceso y juicio son lo mismo? Y hasta me leyó una jurisprudencia emitida por la Suprema Corte. Pero dijimos, la misma jurisprudencia dice para efectos del juicio de amparo, ¿verdad? No para efectos del proceso penal. Pero mi materia es teoría general del proceso, ¿verdad? Entonces se los tengo que explicar bajo las vertientes del amparo, del proceso penal, del proceso civil, ¿sí? Porque es teoría general del proceso, ¿sí? Entonces deben tener bien presente esto, porque va a llegar el momento en el que yo les esté dando procesal penal y Tania procesal civil, y ella les va a decir que el proceso es el todo, yo les voy a decir que no, que es una parte, porque ya lo vimos, cada legislación lo regula de forma diferente, ¿verdad? Ahora, ¿qué me dice? Tercera, la de juicio, o sea, que el juicio es la última, ¿verdad? La última etapa del procedimiento penal. Entonces, en términos generales, pudiéramos llegar a la conclusión de que el proceso es el todo y el juicio la última etapa. ¿Pero qué creen? Pues que tampoco, porque cuando empecé a leer el artículo dice etapas del procedimiento. Y entonces aquí es donde debemos distinguir entre procedimiento, proceso y juicio, ¿verdad? Si me dice que las etapas del procedimiento son la investigación, la intermedia y la de juicio, entonces quiere decir que el todo es el procedimiento. Y que el procedimiento penal, de acuerdo a lo que me señala la fracción primera, inicia entonces con la presentación de la denuncia, querella su requisito equivalente. Y pues ya me quedó claro entonces cómo inicia el procedimiento, y entonces el procedimiento culminaría aparentemente con el dictado de la sentencia emitida por el Tribunal de Enjuiciamiento. Y entonces ahora pregunta Andrés, ¿y entonces cuándo inicia el proceso penal? La respuesta está en el propio artículo, pero en la parte final, último párrafo. ¿Qué me dice? El proceso dará inicio con la audiencia inicial y terminará con la sentencia firme. ¿Esto qué quiere decir entonces? Que cuando hablamos de proceso como tal, y ya no me interesa si es materia civil, mercantil, laboral, se va a dar cuando interviene el órgano jurisdiccional, ¿sí? Llámese juez civil, familiar, penal, juntas de conciliación y arbitraje, ¿sí? Es decir, estamos hablando de actos que se llevan a cabo ante un órgano con funciones
jurisdiccionales. Y todos los actos previos al inicio de ese proceso no van a ser considerados proceso. Entonces, ¿cómo los voy a llamar, Gabriela? ¿Cómo llamarías a esos actos previos? Procedimiento. Si dijimos que el procedimiento es el todo, ¿va? Atendiendo a lo que nos refiere el 211 y que inicia con la denuncia o querella, y que el proceso como tal inicia con la presentación de la demanda, entonces a todo lo anterior le vamos a llamar procedimiento. ¿Qué quiere decir entonces? Que el procedimiento pueden ser una serie de actos que me lleven o no al inicio de un proceso, ¿verdad? Pero no siempre va a ser la regla general. Vamos a poner un ejemplo. Andrés presenta una denuncia por la comisión de un hecho aparentemente constitutivo de delito. Se inicia el procedimiento penal a través de una carpeta de investigación, así lo señala, ¿no?, el 211. Se inició el procedimiento, pero todavía no se inicia el proceso. Y una vez que el Ministerio Público va a resolver sobre si ejercita o no acción penal, llega a la conclusión de que Andrés no le aportó datos de pruebas suficientes para sustentar la existencia del hecho y la probable autoría o participación del imputado. ¿Qué va a hacer el Ministerio Público? Va a acordar el no ejercicio de la acción penal. Se inició el procedimiento, ¿verdad? Pero ¿en qué momento se inició el proceso? No tuvo inicio, ¿verdad? Porque para que iniciara el proceso, como lo refiere el propio artículo, dice que se da inicio con la audiencia inicial. ¿Sí? Entonces sí entendemos la diferencia entre procedimiento y proceso y propiamente lo que es el juicio, y que además, dependiendo de en qué materia lo estemos analizando, esto puede variar, porque para efectos de la ley de amparo dijimos proceso y juicio son exactamente lo mismo, ¿verdad? Pero si nos vamos al Código de Procedimientos Penales, ahí sí tengo que distinguir propiamente entre lo que es el procedimiento, lo que es el proceso y lo que es propiamente el juicio, ¿verdad? ¿Dudas hasta aquí? Profe, ¿Sí? profe, entonces la frase que dice el proceso dará inicio a la audiencia inicial solo aplica para procesar penal. ¿Procesar penal? Ok. Muchas gracias. Venga. Sí, en las demás materias, acuérdate, el proceso inicia con la presentación de la demanda. Así lo dice el 170, pero acuérdate, esa regla, insisto, es solamente para efectos de la ley de amparo. ¿Sí? Entonces, en materia penal podemos llegar a la conclusión de que el procedimiento es el todo, ¿sí? El proceso es una parte de ese procedimiento que, como tú mismo lo acabas de mencionar, inicia con la celebración de la audiencia inicial y culmina con el dictado de la sentencia. Y el juicio es la tercera etapa, ¿verdad? Y la parte final, tanto del procedimiento como del proceso penal. No obstante lo anterior, como ya lo comentamos, la ley de amparo utiliza como sinónimos los términos proceso o juicio, ya que para este ordenamiento no existe diferencia alguna, ¿no? Pero ojo, eso es cuando estemos hablando de la materia de amparo. Entonces seguramente yo les voy a dar amparo. Entonces cuando hablamos de proceso o juicio, ya sabemos que estamos hablando exactamente de lo mismo. Y si les doy procesar penal, ya sabemos que debo distinguir entre procedimiento, proceso y juicio, ¿verdad? Y cuando Tania les dé procesar civil, allá normalmente al proceso se entiende que es el todo,
y el procedimiento pues es una serie de pasos, ¿verdad? Encaminados, como ya lo vimos, al inicio de un proceso, el cual puede iniciar o no. Ahora entonces decíamos, la ley de amparo los utiliza como sinónimos, sin embargo el Código Nacional de Procedimientos Penales sí me marca una diferencia, porque me dice que el proceso inicia con la audiencia inicial y culmina con la sentencia firme. De ahí que se llega a la conclusión que para efectos del proceso penal pues sí hay una diferencia entre lo que es propiamente el proceso y lo que es el juicio. Ahora el proceso penal, de acuerdo a lo que me señala el propio Código Nacional de Procedimientos Penales, inicia con el ejercicio de la acción penal, y esto va a traer como consecuencia la celebración de la audiencia inicial ante el juez de control para que se determine su situación jurídica. Es decir, ahí recuérdense, de acuerdo a lo que vimos en derecho penal, si hay detenido, lo primero que se va a discutir es el control de la detención, es decir, si la detención que practicó la fiscalía en la etapa de investigación está ajustada o no a derecho, ¿sí? Posteriormente viene lo que se llama la formulación de la imputación. Ahorita vamos a ver más detalladamente esa parte. La formulación de la imputación se dice que es la comunicación que hace la fiscalía en presencia del juez de que se está realizando una investigación en contra de una persona por un hecho aparentemente constitutivo de delito. Es decir, en ese momento le voy a hacer saber quién y de qué se le acusa, así como las circunstancias de modo, tiempo y lugar de cómo se llevó a cabo el hecho, y es donde el juez de control le va a dar la oportunidad de declarar en relación a ese hecho, y entonces ahí se da lo que se llama la declaración inicial. Ahora, los que surgieron con el sistema tradicional, por ejemplo Tomás, si recordará, antes no se hablaba de declaración inicial, sino se hablaba de declaración preparatoria. Entonces era muy común en el argot judicial que decían, es que voy a tomar una preparatoria. O sea, ¿qué se referían? A que le iban a declarar, a tomar a una persona que estaba haciendo o que se pretendía fuera sujeta a proceso, se le daba la oportunidad de rendir su declaración en relación al hecho que se le atribuye en presencia del juez. Entonces ahora se sustituye el término declaración preparatoria por el de declaración inicial, porque acuérdense, lo que estoy celebrando es la audiencia inicial, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ahora, hay una cosa muy similar. ¿Se acuerdan que les dije que el procedimiento administrativo disciplinario, es decir, los procedimientos que se le inician a los servidores públicos por presuntas faltas administrativas, se trató de asemejar al procedimiento penal? Entonces, por ejemplo, en estos procedimientos también se habla de una audiencia inicial, de una etapa de investigación. Por ejemplo, hablando de los procedimientos que se instauran ante, más bien en contra de servidores públicos y particulares relacionados con una presunta infracción considerada grave, el procedimiento en dicha materia comienza con lo que se conoce como el informe previo de responsabilidad administrativa. Se le conoce vulgarmente como el IPRA, informe previo de responsabilidad administrativa. Este lo vamos a homologar a lo que sería el ejercicio de la acción penal, pero aquí estamos hablando de una responsabilidad de carácter administrativo. ¿Quién realiza o quién emite ese informe previo? Una autoridad administrativa que recibe el nombre de autoridad investigadora. O sea, sería el homólogo al Ministerio Público, pero en el proceso penal, ¿sí? Y lo que va a solicitar esta autoridad ante una autoridad sustanciadora
que aquí lo vamos a asemejar a lo que es el juez de control. ¿Y qué le vamos a solicitar a esa autoridad sustanciadora? Precisamente que se lleve a cabo la audiencia inicial. Comparémoslo igual con la audiencia inicial en materia penal. Sin embargo, aquí hay algo diferente. Dijimos que el proceso se inicia cuando interviene un órgano jurisdiccional, ¿verdad? Sin embargo, en este procedimiento todavía no interviene un órgano jurisdiccional. Quien está interviniendo como tal es una autoridad administrativa con funciones materialmente jurisdiccionales. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la jurisdicción en sentido estricto y esta justicia administrativa especializada? Autoridades que propiamente no son tribunales, pero que materialmente tienen jurisdicción. Pues aquí estamos hablando precisamente de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. Solo que en el caso particular que estamos hablando, que es cuando las personas están relacionadas con una conducta grave, aquí sí va a intervenir una autoridad jurisdiccional. ¿Y quién es? Ya se los había comentado. El Tribunal de Justicia Administrativa. Entonces, en ese tipo de procedimientos, ¿cuándo inicia el proceso? Pues precisamente cuando la autoridad sustanciadora, una vez que llevó a cabo la audiencia inicial, decide que sí tiene elementos. ¿Y a dónde lo va a turnar? A un tribunal. Al Tribunal de Justicia Administrativa. ¿Quién va a conocer de esos hechos? Dice las leyes de justicia administrativa y las leyes orgánicas de estos tribunales que será una sala especializada en materia de responsabilidades administrativas, y este tribunal, a través de su sala especializada, va a ser quien va a resolver sobre la presunta responsabilidad administrativa y en su caso sobre la aplicación de sanciones respectivas. Y nuevamente volvemos a tener problemas, ¿verdad?, en cuanto a cuándo inicia un proceso, cuándo se da propiamente el juicio y lo que es el procedimiento. Aquí básicamente vamos a decir el procedimiento es el todo, ¿sí?, que inicia desde la investigación y cuando culmina con el dictado de la resolución donde se determina que es responsable o no. Pero el proceso como tal, ¿cuándo inicia? Cuando interviene la sala especializada, que ya propiamente es un tribunal. Y entonces aquí propiamente el proceso y el juicio sí los podemos utilizar como sinónimos, ¿verdad? Porque propiamente cuando interviene la sala, ¿qué dijimos? ¿Qué es lo que iba a hacer? Iba a resolver, ¿verdad?, si es inocente o culpable, ¿verdad? Y entonces, ¿qué va a hacer la sala? Pues lo que mismo que hace el juez o tribunal de enjuiciamiento en el proceso penal. Va a deshogar las pruebas, ¿sí?, va a permitir que formules alegatos y va a emitir una sentencia, ¿sí? Entonces, ¿qué es el proceso como tal? El proceso, como dijimos, es un conjunto de actos coordinados que se ejecutan ante un órgano con funciones jurisdiccionales. Lo que implica entonces que en todo proceso se solicita la intervención de un juez, tribunal o magistrado, quien mediante la aplicación de la ley va a emitir una resolución o sentencia para resolver el conflicto que le fue planteado por las partes. Ahora, ¿y qué es el procedimiento? El procedimiento, vamos a decir que son las formas que están reglamentadas
en la ley para realizar ciertos actos, y el propósito es llegar a un fin. ¿Y cuál es ese fin? Pues precisamente que se aperture un proceso, ¿verdad? Que ya vimos que no en todos los casos va a suceder. Pudiera ser que se inicie un procedimiento, pero como tal no se va a aperturar un proceso. Entonces, por eso existen los códigos de procedimientos civiles, así como el Código Nacional de Procedimientos Penales, porque en ellos se establece cuáles son los procedimientos legales por los cuales se tienen que conducir todos los actos jurídicos tendientes a procurar y administrar la justicia. Entonces, en ese sentido, la doctrina es uniforme en concluir que no es lo mismo un proceso que un procedimiento, dado que el procedimiento significa una manifestación formal del desarrollo del proceso, o una etapa de este, pero que no comprende las relaciones jurídicas que se establecen entre los sujetos del proceso. Entonces, ¿cómo podemos hablar propiamente de que ya se da esa relación que se conoce como relación jurídico-procesal cuando ya interviene actor, demandado y el juzgador? Cuando ya interviene lo que yo les dije se denomina como la trilogía procesal. Pero ¿qué sucede entonces si demandan a Tomás? Se presenta la demanda, el juez ya analizó si es competente o no, ya analizó cuestiones de territorio, cuantía, grado, materia, y dice: sí, soy el competente. Pero Tomás señaló un domicilio erróneo del demandado, y a la hora que se va a realizar el emplazamiento, pues le dicen al actuario: oiga, ¿qué cree? Pues aquí no vive esta persona, es más, ni la conocemos. ¿Se dará esa relación jurídico-procesal? ¿O todavía falta que se perfeccione? A ver, ¿qué opina Andrea? ¿Se quedó muda? Profe, A ver, Carlos. ¿puede ser que falten algunos requisitos para perfeccionar? Sí, precisamente que se lleve a cabo la notificación o el emplazamiento. Si no me emplazan, pues obviamente no tengo la oportunidad de contestar la demanda ni de oponer mis excepciones. Entonces es indispensable que se lleve a cabo el emplazamiento, es decir, que surja la comunicación no solamente del actor con el juez, sino nos falta el último vínculo, ¿verdad? La relación actor, juez y luego demandado, y entonces ya podemos hablar de una trilogía que procesal. Entonces, hasta que no se lleve a cabo el emplazamiento, no podemos hablar de una relación jurídico procesal. Entonces es correcto lo que señala Carlos, no se ha perfeccionado como tal el proceso. Perdón, profe, es que no pude desbloquear mi micrófono. No. Pero, bueno, respecto a eso del emplazamiento, alguna vez en el despacho que estuve anteriormente, en un proceso familiar, igual empezamos nosotros, estábamos como del lado de él, y metimos la demanda, ¿no? Y después ella metió otra. Y en el de ella, en su juzgado, ya iba más adelantado el proceso, pero nuestro cliente no estaba emplazado. O sea, nadie le notificó de que había un proceso. Entonces, lo que hicimos fue pues dar aviso porque no se había llevado a cabo la notificación, para pues tirar como esa parte y que se juntara en nuestro juzgado.
Ok, bueno, ahí incluso estamos hablando de que se pudo haber interpuesto la excepción de litispendencia, ¿no? Litispendencia, Así sí, es. correcto. Muy bien, entonces es importantísimo el emplazamiento para que pueda surgir precisamente lo que se conoce como la relación jurídico procesal, que es el tema que vamos a analizar a continuación. ¿Qué entendemos entonces como la relación jurídica procesal? Pues es precisamente el vínculo que existe entre el actor, el juez y el demandado, y donde hay una comunicación entre estas tres personas, donde obviamente el actor formula su demanda, se emplaza o se notifica a la parte demandada y este va a contestar, va a poner sus excepciones o incluso puede interponer lo que se conoce como la reconvención. ¿Alguien me puede decir qué es la reconvención? Es como la renegociación, o sea, por ejemplo, si me están pidiendo algo a mí, entonces yo también como contesto, pero también pido algo. Vamos a decir, como esa parte, ¿no? vulgarmente dicen que es una contrademanda. El término correcto es reconvención. ¿Sí? Entonces sí, efectivamente, a mí me piden determinadas prestaciones, pero ahora yo te contesto exigiéndote otras pretensiones. Y entonces ahora se le tiene que dar vista a mi contrario para que conteste esa reconvención. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Ahora, bueno, ya vimos que en el proceso civil, bueno, ordinario civil, mercantil, en materia administrativa, esta relación jurídica se da a partir de que se lleva a cabo el emplazamiento. Y en materia penal, ¿cómo surge esa relación jurídica procesal? A ver, Gabriela. Ya de alguna manera les había dado la respuesta. ¿No? A ver, Tomás, ¿la puede ayudar? A ver, dijimos que la relación jurídico-procesal normalmente inicia con el emplazamiento a la parte demandada. Esto en un procedimiento de carácter civil, mercantil, incluso en materia administrativa, hablando de la demanda de nulidad. Pero ¿qué sucede en materia procesal penal? Cuando se da o cuando surge esa relación jurídico-procesal, porque ahí no hay una demanda como tal. Intervienen las tres personas, cuando se llama teología procesal, entiende el actor, el juez y el demandado. Ok, ¿y en qué etapa entonces o en qué fase del procedimiento penal se da esa relación? En la inicial. Precisamente sí, en la audiencia inicial. Precisamente se da con el ejercicio de la acción penal y la solicitud de la audiencia inicial, porque dijimos que ahí el Ministerio Público va a formular, ¿verdad?, imputación, y que dijimos que la formulación de la imputación es la comunicación que hace la Fiscalía en presencia del juez al imputado de que se está haciendo o realizando una investigación en su contra. Por lo tanto, le hago saber quién y de qué se le acusa. Entonces le estoy haciendo de su conocimiento las circunstancias de modo, tiempo y lugar del hecho que presuntamente es delictivo. Entonces ahí se perfecciona esa famosa trilogía procesal. Y acuérdense, incluso les comenté que una vez que se ejercita la acción penal, el Ministerio Público deja de ser autoridad y se convierte en parte. En este caso, la parte acusadora. Tenemos un imputado
parte acusadora, acusado, y tenemos la intervención del órgano jurisdiccional. ¿Preguntas hasta aquí? Esta etapa se cumple, la cronología se cumple cuando ya el tercer sujeto es el emplazado, tiene conocimiento de que es demandado. En este caso, bueno, imputado. El término correcto es imputado, porque ya se le formula imputación. Ahora, acuérdense, también hay una excepción. Se llama acción penal privada. Comentamos que en ciertos delitos se le permite a los particulares omitir acudir ante el Ministerio Público y podrán presentar un escrito directamente ante el juez de control. Una vez que el juez de control le notifica sobre este escrito, entonces se perfecciona la relación jurídico procesal, pero digamos es la excepción, y solamente cuando se trate de la acción penal privada. Ahora, eso es en cuanto a los procedimientos civiles. Ahora, ¿qué sucede con aquellos procedimientos administrativos que se siguen en forma de juicio, pero que se ventilan no ante un órgano jurisdiccional, sino ante una autoridad administrativa que materialmente tiene funciones jurisdiccionales, como pudiera ser el juez cívico? ¿En qué momento surge la relación jurídico-procesal? A ver, Carlos. A ver, ya vimos cuando se perfecciona la relación jurídico-procesal tratándose de un juicio civil, mercantil, administrativo y en materia penal. Pero también dijimos que hay autoridades administrativas que formalmente no son tribunales, pero tienen funciones jurisdiccionales. Por ejemplo, el juez cívico. ¿En qué momento se perfecciona la relación jurídico-procesal? Diría al inicio también, cuando ya se conocen las otras dos partes de la trilogía procesal, que es el actor o el demandado o imputado, ya cuando se formula, sería eso. ¿Y cuál es el acto con el cual le pones en su conocimiento? Bueno, aquí vamos a hablar de presuntos infractores. El presunto infractor, ¿a través de qué acto le haces de su conocimiento que existe una queja por un hecho aparentemente constitutivo de una infracción y que se le atribuye a este? ¿Cuál sería el acto? ¿Cuando comete un delito, maestro? No, estamos hablando de faltas administrativas. Bien, los administrativos. Permítame. A ver, Gabriela, bueno, a ti normalmente te utilizo de ejemplo, y entonces hablamos de que tu vecina te hace señas obscenas, tira basura fuera de tu domicilio, y entonces tú acudes ante el juez y presentas una queja. El juez estudia los hechos y determina que sí es competente. Ahora, ¿qué tiene que hacer para que se perfeccione la relación jurídico-procesal? ¿Sí? ¿Notifica a la persona? Correcto. Sí, en lugar de hablar de emplazamiento vamos a hablar de notificación, ¿verdad? Entonces le tengo que notificar, se le gira el citatorio a través del personal autorizado del juzgado acompañado de un policía, como señala la Ley de Cultura Cívica y su reglamento. Y entonces ahí ya está surgiendo esa relación jurídico-procesal. Claro, cuando hablamos de un procedimiento de queja. Pero Andrea, ¿qué sucede si no hablamos de un procedimiento de queja, sino a través de un procedimiento por detención flagrante?
¿Cuándo se perfecciona la relación jurídico-procesal? Cuando se presenta ante el Ministerio Público. Bueno, aquí acuérdate que quien ve de las faltas es el juez cívico o la autoridad administrativa, pero sí fue correcto tu razonamiento. Es cuando se hace la puesta a disposición ante el juez cívico y en ese momento se perfecciona la relación jurídico procesal. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ok, bueno, entonces como ya lo vimos, hay diversas formas de que se perfeccione la relación jurídico procesal. Normalmente esta va a comenzar con la presentación de la demanda y por supuesto el emplazamiento, ¿verdad?, a la parte demandada. Tratándose de procedimientos, por ejemplo, en materia administrativa, ya lo vimos, pudiera ser a través de la presentación de la queja y su posterior notificación al presunto infractor. Pero también tenemos una excepción, tratándose de detenciones flagrantes. Por ejemplo, si sorprenden a Tomás tomando bebidas alcohólicas en la vía pública, lo detiene la policía. Acuérdense, ahí aseméjenlo al procedimiento penal. Lo detiene la policía y tiene facultades, es autoridad, ¿verdad? Está en ejercicio de sus funciones. Pero una vez que lo pone a disposición, deja de ser autoridad. ¿Y en qué se convierte el policía? En parte acusadora. Entonces este tiene la carga de la prueba. Entonces tenemos la parte acusadora. ¿Quién es? El policía, el presunto infractor o acusado y el juez. Y entonces surge la trilogía procesal. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Sí vamos entendiendo entonces? Ok, ahora, para que se perfeccione la trilogía procesal, como atinadamente alguien, no recuerdo quién de ustedes comentó, previamente se tienen que analizar si se cubren o no ciertos presupuestos procesales o requisitos, y que ya los hemos estado analizando durante todo el curso. Por ejemplo, ¿qué tengo que analizar como juez o tribunal para poder realizar un acto de molestia en contra del demandado? Primero analizar si soy competente, ¿verdad? Tengo que analizar cuestiones de territorio, cuantía, grado, materia, si la persona que está presentando la demanda está legitimada para hacerlo, es decir, si cuenta con un interés jurídico legítimo. ¿Sí se acuerdan de todo eso que hemos estado viendo a lo largo del curso? Entonces, todas esas cuestiones tienen que ser analizadas de oficio, incluso por el órgano jurisdiccional, es decir, sin necesidad de que las partes se lo soliciten. Por ejemplo, si el juez, vamos al amparo, el juez de amparo, al momento de que se presenta una demanda, se percata que la demanda es notoriamente improcedente porque se presentó de forma extemporánea, es decir, fuera de los plazos que señala la ley. Tomás, ¿tendrá sentido que admita la demanda y notifique a las autoridades responsables, o de oficio puedo tener por no presentada la demanda? A ver, otra vez porque ya no. Yo pienso que sí debe tener que presentar la demanda para que. Y si es notorio que vamos a suponer, la ley de amparo te señala que tienes 15 días para promover la acción de amparo y la presentaste el día 21, tiene sentido que inicie el juicio de amparo, notifique, invierta en recursos, solicite informe previo justificado y finalmente le diga en la sentencia, pues tu demanda fue extemporánea. No sí. procede porque se llevó a cabo fuera de la ley. La ley de amparo no, como usted dice, no
admite esos como ciertos puntos, podríamos llamarlos así. Sí dice la ley de amparo que cuando el juez se percate de una causal de improcedencia notoria y evidente debe desechar la demanda de plano. O sea, por economía procesal no tiene sentido que mande a emplazar a las partes, que le solicite informe previo, justificado, que ofrezcan pruebas y finalmente voy a decir, oye, quejoso, gracias por participar, pero tu demanda es extemporánea. Entonces, por economía procesal, los juzgadores tienen que analizar de oficio si no existe alguna causal de incompetencia o de improcedencia y hacer gastos innecesarios. ¿Sí entendemos esa parte? Vamos a poner otro ejemplo. Gabriela quiere denunciar a su vecina porque le dice groserías. Y dice la ley de cultura cívica que para que pueda ejercer su acción, es decir, presentar su queja ante el juez cívico, cuenta con 15 días naturales para formular su queja ante el juez. Y presenta su queja el día 23. ¿Tendrá sentido que el juez cívico mande a citar a su vecina para llevar a cabo el procedimiento? No. La puede desechar, ¿verdad? De plano por ser extemporánea. Entonces son cuestiones que los jueces tienen que analizar de oficio. Entonces por eso la teoría general del proceso nos habla de requisitos o presupuestos procesales. ¿Y en qué consiste? A ver, anoten. Presupuestos procesales. Bien. Consisten en las condiciones que deben cumplir los sujetos procesales para el inicio de un proceso, los cuales deben ser analizados incluso de manera oficiosa por el órgano jurisdiccional. Bueno, aquí tengo a la vista una tesis, es una tesis aislada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que me habla precisamente de los presupuestos procesales. Dice, presupuestos procesales. De oficio puede emprenderse el estudio de los mismos. Dice, el examen sobre la existencia en el juicio del sujeto titular de los derechos deducidos y la personalidad de quien promueve en su nombre constituyen presupuestos procesales cuyo estudio puede hacer de oficio el tribunal en cualquier momento, por lo que si la autoridad responsable abordó su examen sin petición de parte, ello no implicó una violación a las garantías en perjuicio de la parte quejosa. Entonces, es una obligación por parte del órgano jurisdiccional analizar de oficio que no exista alguna cuestión de incompetencia o, como ya lo vimos, una cuestión que obstruya el ejercicio de la acción. Por ejemplo, si ya está prescrita la acción, pues no tiene ningún sentido el inicio del proceso o del procedimiento, y de plano entonces desechamos la acción intentada por parte de la actora. ¿Preguntas hasta ahora? No, profe. ¿No? No, profe.